Ahora sí, buenos días. Vamos a hablar de Dios en Santiago 1, versículo 1 al 8, ¿sí? Y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están a la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, ¿escuchaste? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y ayúdame, Señor, a predicarla bajo la unción de tu Santo Espíritu. Glorifícate, Padre, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. En la prédica anterior vimos cómo puede causarnos daños cuando nos dejamos dominar por los malos deseos. ¿Viste? Lo que puede causar, y esas cosas malas, siempre y cuando no dejamos que nos dominen, y lo que tenemos que hacer como solución es aferrarnos a la mano de Dios para poder enfrentar eso, ¿no? Y tenemos que rendir todas nuestras vidas a Dios. Pero en ese proceso de cambio, ese es el punto también, es donde nosotros vamos a tener que tener paciencia con nosotros mismos. ¿Cuántos saben eso? Muchas veces nosotros queremos ya el cambio, ¿no? Cuando vemos que estamos siendo de algún modo probados en un día, dos o en una semana, y vemos que no avanzamos, enseguida tiramos la toalla, ¿viste? Enseguida nos rendimos y queremos abandonar todo. Esto no es para mí, voy a abandonar el barco. Pero bueno, mirá lo que dice la palabra paciencia, lo que significa, ¿no? Dice que la paciencia significa capacidad de sufrir o tolerar desgracias, dice. ¿Escuchaste eso? Y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Qué interesante lo que dice acá, ¿eh? Dice soportar y sufrir desgracias, adversidades o ofensivas con fortaleza, sin quejarse y ni rebelarse. En otro lado también estaba buscando lo que significa paciencia, dice que es un rasgo del carácter que nos permite pasar por situaciones caóticas sin derrumbarnos. Y este es el resultado, por ejemplo, de educar a tus hijos sin gritos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos educaron a sus hijos sin gritos? Ninguno, ¿no? No diga nada. No levante la mano. Dice, aceptar los compañeros de trabajo sin deprimirnos y otras cosas más, ¿no? Pero ¿qué te parece? Entonces, cuando están en prueba, ¿no? Dice en el verso 2 de Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. De algún modo, lo que nos está diciendo acá Santiago es que vamos a tener pruebas. Vamos a tener pruebas. Y cuando te dice pruebas, van a ser pruebas no tan agradables. Sépalo, es una realidad y es una verdad. Pero él dice que cuando nos hallemos en prueba, tengamos por sumo gozo, ¿no? Que bueno, Dios, de alguna manera tenemos que agradecer por las pruebas. Ahora vamos a decir, bueno, pero estamos locos para agradecer, estamos pasando por una situación muy difícil, pastor, no sabe lo que, y que me tengo que poner gozoso. Dice que cambies el enfoque. ¿Qué pasa? Cuando a veces estamos pasando por distintas pruebas difíciles, lo que hacemos es pensar mal, llenarnos de preguntas, contaminar nuestro corazón, ¿no? Y amargarnos. ¿Cuántos saben eso? Y ahí es cuando vos tendés a retroceder, dejás todo, no venís más a la iglesia, dejo de leer la palabra de Dios, inclusive dejo de creer en Dios. Esto no es para mí. Pero la pregunta es, ¿y por qué a vos no? Voy a profundizar eso. ¿Y por qué a vos no? Lo que te quiere decir Santiago con este versículo, ¿no? Es que si estás en prueba, no te desanimes. Al contrario, levanta tu ánimo y confía en Dios.
Y en esa confianza en Dios es cuando va a traer gozo en tu corazón. En esa confianza. Es, por ejemplo, decir, bueno, Señor, yo sé que estoy pasando una situación muy difícil, en pruebas, pero sigo confiando en vos. Amén. Sigo confiando en vos. Sé que me vas a dar la solución, la respuesta, digamos, la puerta abierta, en fin, la oportunidad para poder salir de esta prueba. Y quiero que sepas que esa prueba es para forjar tu carácter. Para que vos aprendas a tener paciencia. El caminar cristiano no es que vas a pasar por una prueba nada más. Vas a pasar por diversas pruebas. Es como también decía hace poco en la escuela primaria, ¿viste? Tenemos 7 grados, 6 grados, ¿no? Ahí está la maestra, también me puede corregir, ¿no? Primer grado, segundo grado, y a medida que vas pasando, ¿no? La evaluación vas pasando de grado, vas pasando, es un crecimiento de aprendizaje, tiene que ser así. Bueno, nosotros estamos aprendiendo de algún modo a tener fe en Dios. Y estamos también aprendiendo a vivir en el camino cristiano, en la vida cristiana. Y la vida cristiana es a base de pruebas. Es a base de ser aprobado en cada prueba. ¿Me hago entender? Y en esas pruebas va a haber momentos muy difíciles. Que es cuando lo que dice Pablo acá, Santiago dice, bueno, cuando se hacen en prueba, no se sientan mal. Siéntanse con el gozo de Dios, porque Dios quiere forjar un carácter en tu vida. En Jeremías 18, versículo 1 al 6, la palabra de Dios dice: Jeremías 18, versículo 1 al 6 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, para que mostrarte la condición, en la condición que estamos nosotros delante del Señor. Versículo 2 dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, dice. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y en esta escritura nos revela que nosotros somos barro en la mano de Dios. Somos barro. Y Dios nos está de algún modo formando y moldeando. Y cada vez que nosotros le decimos no a Dios, o nos quejamos, o nos volvemos para atrás, Dios tiene que romper el molde. Y volvernos a agarrar en su mano y volver a formarnos para sus propósitos. Para sus propósitos. Él nos creó y formó. ¿Cuántos creen eso? Eso es una verdad. Dios creó tu vida, te formó en este tiempo para un propósito. Gloria a Dios. En Romanos 8, 29, mirá lo que dice. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice la palabra de Dios que antes que el mundo fuese formado, Él ya nos conocía a nosotros y nos predestinó, nos dio un destino. Vos ahora estás conociendo el destino de Dios. Dios tiene todo anotado. El momento, el segundo, el año en el cual vos ibas a venir a su encuentro. Y a partir de ese momento, Dios te da un destino. ¿Te pusiste a pensar vos alguna vez cuál es tu destino? ¿Qué sería de tu vida? ¿Cuál sería, digamos, el anhelo, el proyecto, no sé, el pensamiento, ¿no? ¿Cómo te ves vos de acá cuando tengas 70 años? 80, 65. Gloria a Dios. Pero estás en la casa de Dios, gloria a Dios también. Yo ayer hablaba con una persona, ¿no? Tiene recién 50 años, la mitad de su vida. Y en el pensamiento de él, que está totalmente tomado por esa enfermedad de la depresión, él ya no tiene fuerzas, no tiene anhelo, no tiene proyecto, no tiene nada.
Entonces yo le decía que Dios tiene un propósito para tu vida. Vos apenas tenés 50 años, ¿sabés las cosas que tenés por delante para vivir? Y te pongo como ejemplo, Moisés, desde el vientre de su madre ya fue elegido por Dios, nació todo, vivió en la casa del faraón. Es más, teniendo la edad de 40 años, dice la palabra de Dios, que él salió a visitar a sus hermanos, porque él sabía de dónde venía, él sabía de sus raíces. Él vivía en la casa del faraón, acordate, vivía en la casa del faraón, en la casa del rey, tenía todo el hombre, todo. Era un hombre culto, rico, poderoso, dice la palabra de Dios. Pero él sale a ver a sus hermanos, sus raíces. Y dice que en ese momento cuando sale a ver a sus hermanos, ¿no? Ve que un capataz, un soldado del faraón, estaba maltratando a un hermano de él. Y él dice que va, se acerca y lo mata, asesina a un hombre en defensa del hermano de sangre del rey, del judío, ¿no? Y dice que después de eso, al otro día sale de vuelta y estaban los mismos de su pueblo peleándose y él interviene, no quiere intervenir. ¿Por qué se pelean? Ustedes son hermanos, no tienen que pelearse. Y uno de ellos le dice, ¿y vos quién sos? ¿A vos quién te puso como juez? ¿Acaso no sabés, no? ¿Vos no sabés que nos dimos cuenta que cómo mataste al capataz? Y dice que en ese momento él siente temor y se escapa, se entera el faraón y lo quiere matar, se escapa del palacio del rey. Y se escapa al desierto. Y dice que pasó 40 años más. O sea, a la edad de 80 años. ¿Escuchaste esto? 80 años. Dios lo llama para ser libertador de su pueblo. O sea, te digo que a lo mejor vos te estás viendo con una cierta edad de decir, bueno, ya no tengo más posibilidades. Ya Dios no me va a usar. No, sí, Dios te va a usar. Cuando tengas 50, cuando tengas 70, o cuando tengas 80, o cuando tengas 90. Porque Él es Dios. Y muchas veces a lo largo de nuestras vidas vamos a pasar por distintas pruebas donde de algún modo tenemos que pasar por esas pruebas sin dejarnos, digamos, dominar por el pensamiento malo de decir, bueno, esto no es para mí, ya está, ya abandono. Porque la paciencia te va a ayudar a permanecer. La paciencia es donde vos vas a, digamos, mostrar en tu carácter con vos mismo, donde te va a ayudar a sortear distintas dificultades, como acabo de decir el significado, a pasar distintas desgracias, a pasar distintos obstáculos, sabiendo de que esto no es porque vos estás maldecido o maldecida o porque hiciste algo, no, muchas veces no, es el proyecto de Dios, el plan de Dios que vos pases porque quiere forjar tu carácter. Dios no te puede dar algo más grande si vos no estás preparado. ¿Cuántos saben eso? Nosotros nunca vamos a poder recibir algo más si no somos confiables o no somos preparados. Y para la obra de Dios es necesario que vos estés preparado. Y yo no te hablo en el lado que está bien, no, repito, que aclaro que está bien, en la parte del conocimiento, que eso es una parte. De conocer la palabra de Dios, de venir a los estudios bíblicos, eso es una parte. Lo que Dios va a trabajar muy fuertemente va a ser tu carácter y tu corazón. Y eso va a ser a base de vivencias. ¿Cuántos saben? Vivencias, experiencias. El día de mañana Dios va a usar tu vida para que vos le des testimonio de tu vida a otra persona que está pasando por esa misma situación, que no sabe qué hacer esa persona. Entonces viene tu experiencia certificada en Dios y le salva la vida a esa persona. ¿Cuántos saben eso? ¿Y cuántos quieren eso? Entonces es necesario que vos pases por esas pruebas para que tengas una experiencia. Vos, mejor que vos, nadie puede decir lo que vos pasás, ¿no? Lo que vos pasaste. Porque vos tenés tu testimonio, tu experiencia. Cómo vos sufriste, cómo vos cargaste con eso. Y cómo Dios te ayudó. Cómo Dios te ayudó a tener la paciencia para poder sortear ese obstáculo. Eso nadie te lo quita. Eso es algo tremendo, algo poderoso. Cuando la persona te escucha hablar, te va a decir, wow, quedé impactado. Porque yo pensaba en mil cosas, pero al escuchar tu testimonio y a ver cómo tuviste paciencia y cómo tuviste confianza en Dios, eso impacta a la gente. Gloria a Dios. Entonces la paciencia es una decisión. No es que hoy me levanté alegre, contento y voy a tener paciencia. No, la paciencia es una decisión. Gloria a Dios. Gracias Jesús. En el tiempo de las pruebas
en donde también nos llenamos de preguntas. ¿Cuántos saben eso? Y siempre preguntamos, bueno, ¿por qué a mí? ¿Y por qué en este momento? No, me acuerdo de vos, hermana Graciela. Me imagino tranquila en tu casa y se cae el techo del baño, justo en este momento. ¿Qué hacemos ahora? Pero la pregunta que deberíamos hacer, ¿no? Y esto es para todo. ¿Y por qué a vos no? Hace poco dije que para ser aprobados tenemos que ser probados. ¿Recuerdan? Para ser aprobados debemos ser probados. Y eso es en todo sentido de nuestras vidas. Me acuerdo que cuando yo empezaba mi caminar cristiano, y siempre lo digo, ¿no? Cuando empecé, que no tenía trabajo, bueno, conseguí trabajo, gracias a Dios, que fue un milagro. Pero una de las cosas que yo no tenía y que estoy trabajando todavía en mi vida es la paciencia. Y en el lugar donde más Dios iba a probar mi paciencia es la verdulería. ¿Cuántos saben eso? Que vienen las clientas medias difíciles, ¿viste? Los tomates. El tomate esté lindo, que la lechuga esto, y la papa y no sé cuántas cosas más, que esté bien pulcro. Entonces yo me acuerdo que en esa época yo oraba, Dios, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia, por favor, ayúdame a cambiar mi carácter. Porque era algo que no lo podía controlar. Vos sabés que para una persona que tiene, digamos, tiene un problema de carácter, pues eso es una falla de carácter, no es que vos sos más guapo, nada, eso es una falla de carácter muy tremenda. Que porque cualquier cosita que te digan, vos explotás. Vos sabés que eso es una falla de carácter terrible para la persona. Vos sabés que yo conozco una persona que está así y tiene que estar medicada. Tiene que estar medicada, tiene que tomar unas pastillas para que no explote en ira. Porque vos le dijiste algo que no le gusta, esta persona reacciona tan mal que es capaz de matarte. Te lo digo en serio, no te lo digo a modo de chiste. Es capaz de agarrar una botella y partírtela en la cabeza, porque no le gustó lo que vos le dijiste. Esto es una falla de carácter y eso está muy mal. Algunos se ríen, pero eso está horrible. Y yo iba a ese camino de esa falla, que no me gustaba que la persona venga y me diga, bueno, no me gusta lo que me diste. Yo la quería agarrar del cuello. No está bien eso. Entonces yo le pedía paciencia y me acuerdo que mi hermano Pablo me decía, ¿qué estás orando, Dieguito? No, estoy orando por paciencia, ya no las aguanto más, no las aguanto más. Y bueno, Dios te va a mandar gente difícil para trabajar tu paciencia. La paciencia no la vas a tener mágicamente, la vas a tener que trabajar todos los días. Y Dios va a poner pruebas para que tu paciencia salga. No que la esconda y salga lo peor de vos. Para que la paciencia salga. Para que aprendas a esperar. Para que aprendas a hablar. Gloria a Dios. Amén. Entonces, eso es la paciencia. La paciencia no es un sentimiento o es una emoción positiva. Uy, qué lindo todo. ¿Viste que hay gente que habla así? Y vos decís, ¿cómo hace esta persona? Pero bueno, la mayoría de esas personas es un engaño. Yo después me enteraba que esas personas después no eran lo que mostraban. ¿Cuántos saben eso? No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Porque después cuando venían los momentos difíciles, ¿dónde está? Uy, gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? No estaban. De la boca para afuera somos todos, gloria a Dios, aleluya. Pero en el momento de la prueba vas a ser probado. Te lo digo. Entonces, el tener una paciencia, el adquirir una paciencia, es una decisión a tomar. En Romanos 15, versículo 4 al 5, vamos a ir rapidito ahí, y lo voy a leer ahora de acá. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En el versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, de algún modo la palabra de Dios, ¿no? Nos guía, nos prepara. Pero todo lo que se escribió en la palabra de Dios fue ¿para qué? Para enseñarnos de que va a haber pruebas. Para enseñarnos de que vamos a pasar por esas situaciones, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Ir al Dios, dice la palabra de Dios, al Dios de qué? De la consolación y de la paciencia, que nos ayude, ¿no?, a pasar por ese tramo doloroso. La palabra de Dios está escrito para darnos esperanza. ¿Cuántos quieren esperanza? Amén. Yo ya no aguanto más, no tengo más esto y que lo otro. Viste, estás sin esperanza. Estás como apagado, apagada. Necesitas nutrirte de la palabra de Dios. Cuando estás en el medio de las preguntas, ¿no?, que llenan tu mente y corazón y que quieren contaminarte, ¿no? Necesitas agarrar la palabra de Dios, donde te trae esperanza. Te trae poder, te trae el fluir del Espíritu Santo en tu corazón. Muchas veces cuando estamos en esa situación decimos, bueno, ya está todo perdido. Bueno, déjame decirte esto, en Cristo Jesús nada está perdido. Amén. Nada está perdido. Lo que vos pensás que está perdido puede salir a la luz. La prueba va a durar, ¿no?, dependiendo de tu actitud. Si vos persistís en quejarte, ¿no?, y abandonar rápido eso que vos dejaste por la mitad, va a volver. Va a volver. Quiero decirte eso. Vuelvo a poner como ejemplo a la maestra también, ¿no? ¿Viste que cuando te llevas las materias de tercer año, y hay algunos que se las llevan, que ellos, por 20 años, y no te dan a dar el título de secundario, hasta que des esas materias? ¿Cuántos saben eso? Si vos no das esa materia, no te damos el título. Ahora, cuando das la materia, sí, ahí te damos el título. Lo mismo pasa en el ambiente cristiano. En el reino de Dios. Cuando vos dejás algo por la mitad, eso más tarde va a volver. Porque Dios quiere que vos seas aprobado. Aprobado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. En la vida cristiana vamos a tener luchas, pruebas, batallas. Vamos a necesitar de este carácter paciente que te digo, fuerte, y que lo vas a lograr aferrándote a Dios. Hay que superar esos pensamientos, ¿no?, que nos dicen, es difícil. ¿Viste? Te vienen esos pensamientos, esto es difícil, esto es mucho para mí. Si nosotros nos detenemos en ese punto, no lo vamos a lograr. ¿Cuántas veces nos enfrentamos, ¿no?, a distintas cuestiones en nuestras vidas, pensando que es difícil, pero cuando nos atrevemos, ¿no?, a enfrentar esa situación y encontramos la solución, nos damos cuenta que no era tan difícil, ¿viste? Que a veces nos ahogamos en un vaso con agua. Somos muy dramáticos a veces, pero cuando damos el primer paso de la fe y lo enfrentamos, nos damos cuenta que no era tan difícil. Nosotros lo hacemos difícil. La paciencia es un rasgo del carácter que te va a ayudar a enfrentar las pruebas de una manera madura y segura, pero aferrado a Dios. Amén. Siempre aferrado a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos esperan grandes cosas para Dios? Amén. ¿Cuántos quieren hacer cosas para Dios? Amén. Bueno, les desafío esto. Allá en la mesa de entrada tengo los volantes. Se quedaron todo duro ahora. No, yo tengo volantes. Y agarran un piloncito y agarran un piloncito de volantes. Esto lo digo en serio. Y repártanlo por su zona. Un volante es suficiente para hacer grandes cosas para Dios. Amén. Un volante puede salvar la vida de una persona. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te desafío a que empieces por eso. Nosotros como iglesia empezamos así, repartiendo volantes, hablando a la gente. Eso es lo que Dios quiere que vos hagas. Muchas veces pensamos, bueno, quiero hacer grandes cosas para Dios, quiero hacer milagros. Gloria a Dios, está bueno eso. Pero empezá por lo chiquito. Y vas a ver cómo Dios te va a usar. Amén. Grandemente. Gloria a Dios. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos son llamados acá por Dios? Todos, ¿no? Gloria a Dios. Pero dice que todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, sabemos que las pruebas es para trabajar nuestras vidas. Y todas las cosas que dice acá, buenas y malas, son para bien.
¿Cuánto dicen amén? Son para bien. Nunca piensen, esto es para mal, esto es una desgracia. No, no, son para bien. Todas las cosas, dice, todas las cosas, buenas y malas, son preparadas para Dios, para tu bien, para sacar algo bueno en tu vida. Gloria a Dios. Viste que los médicos dicen que, la mayoría de los médicos dicen que alrededor de todo el mundo, cada 3 segundos se muere una persona. Y esto es una realidad. Y es muy probable que la mayoría de esas personas no conocen de Cristo. Ahora, viendo esta realidad, ¿no? Yo me ponía a pensar, qué chiquitos somos y qué vulnerables. A veces pensamos que somos unos campeones y la verdad que no somos campeones. Cualquier cosita nos puede matar. ¿Cuántos saben eso? Un virus te puede matar. Cualquier cosita puede traerte una desgracia para tu vida. Pero a su vez también mostrarte qué tan grande regalo tenemos de parte de Dios, que es la salvación de nuestras almas. Somos vulnerables y chiquitos, sí, pero tenemos algo grande y poderoso, que es la salvación de nuestras almas. Jesucristo dio su vida por nosotros y a veces nos olvidamos de eso. ¿Por qué te digo eso? Porque si vos pensás eso, te aferrás a esa verdad, eso te va a ayudar a superar todos los obstáculos y problemas. Porque el Señor Jesús dio su vida por vos. Para algo grande y poderoso, más allá de que te dé la vida eterna. Gloria a Dios. Para darte algo grande y poderoso, un ministerio poderoso. Entonces, no nos tenemos que dejar ahogar por los problemas, no volvernos de algún modo impacientes y cometer locuras, tomar decisiones en base a la ansiedad y a la desesperación por el cual estamos pasando, porque no nos damos cuenta y nos olvidamos y nos dejamos dominar por esas cosas. Te hago una pregunta, ¿cuál es tu oración en el medio de los problemas? ¿Cuál es tu oración en el medio de las pruebas? Pregúntate, ¿estás orando a Dios? ¿Estás clamando a Dios? Acuérdate que Dios te va a salvar y te va a ayudar. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? No tenemos paciencia. No quiero esperar. No voy a orar. No voy a dar la palabra. No voy. Y me voy. ¿O no? Dice Santiago, verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Es necesario, y te diría que sería hasta vital, que ores a Dios pidiendo sabiduría y que te haga ver correctamente enfocado en el propósito de Dios. Saber que la prueba en la cual estás pasando produce paciencia, produce paciencia. Las cosas valiosas tienen un alto costo. ¿Cuántos saben eso? Las cosas buenas, dice, es caro. Es carísimo las cosas buenas. Bueno, las cosas eternas también son con un gran costo. El mismo Jesús dijo en Mateo 16, ya voy cerrando, versículos 24 y 25. Mira lo que dice Jesús. Para darte a entender que las cosas del reino son muy costosas. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús marcó un camino, el camino de la salvación, el camino de la redención, el camino del amor, de la paz y de la bendición y de muchas cosas buenas. Pero tuvo que pagar un alto costo. Ahora, ir por ese camino, ¿cuántos quieren ir por ese camino? Pienso que todos, ¿no? Te va a llevar a pagar un alto costo. ¿Sabes cuál es? El negarte a vos mismo. ¿Por qué negarte a vos mismo? Porque tu carne, tu deseo carnal, no quiere hacer las cosas de Dios. ¿Cuántos saben eso? Quiero hacer otras cosas. Cero Dios, nada de Dios. Quiero vivir mi vida a lo que yo siento y a lo que me dice el mundo. Pero hay una realidad que es muy triste.
Si vos vivís en eso, tu resultado va a ser la muerte. No conozca a nadie, a ninguna persona que fuera de Jesús le vaya bien. O que fuera de Jesús puede ir al cielo. ¿Usted conoce a una persona así? No. Todos necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Y el Salvador nuestro, Jesús, te dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Él mismo nos dice, yo estoy contigo desde ahora y para siempre por los siglos de los siglos. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y muchas promesas más. Porque Jesús sabe que estamos en el mundo y que en el mundo, regido por Satanás, viene la tentación, viene toda la influencia del mundo, viene tu carne, como predicaba el otro día, viene tu propia carne a decirte no. Baja los brazos, la prueba es mucho para vos. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que levantarnos y saber que las pruebas van a producir la fe que necesito, la paciencia que necesito para sortear ese obstáculo y llegar a la meta. Amén. Llegar a la meta. Tenés que empezar a tener paciencia con vos mismo. Ya va a llegar eso. Lo único que tenés que hacer es no bajar los brazos. Las cosas valiosas tienen un precio muy alto. Y la paciencia lo que va a hacer te va a ayudar a comprar con el precio completo. La paciencia te va a ayudar a permanecer en el camino correcto, en el camino de la vida que es Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren tener paciencia? Amén. Tenés que trabajar tu vida. Amén. Y pedirle sabiduría a Dios. Inclina tu rostro. Gracias, Jesús, por tu palabra. Padre, gracias porque una vez más nos estás hablando, Dios, y animándonos a tener paciencia en nuestras pruebas, en nuestras batallas, en nuestras luchas. Y que muchas veces, Dios, abandonamos. Pero antes de continuar, quiero hablar a las personas que nos están visitando por primera vez, ¿no? Decirte que Jesús te ama. Jesús te ama. Te ama como nunca hubieras imaginado vos. A lo mejor escuchaste de Jesús o escuchaste de Dios, pero Dios dice en su palabra que derramó todo, dio todo a través de su Hijo Jesús. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel dice, que en Él crea, tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Si estás en esa condición de que no conoces a Jesús y lo querés conocer, levanta tu mano ahí. Gloria a Dios. Levanta tu mano, no tengas vergüenza. Gloria a Dios por esa mano. Gloria a Dios por esa mano levantada. Y voy a orar. Amén. Voy a orar por vos, Ezequiel. Dios te trajo a este lugar. A lo mejor tus pensamientos son, bueno, yo no sabía, vine para acompañar a alguien. Pero este momento, como decía en la prédica, fue preparado por Dios. Fue preparado por Dios. Este momento es un momento único para tu vida. Dios quiere salvar tu vida. Y Dios te trajo a su casa. Así que repetí conmigo, Ezequiel. Señor Jesús, en tus propias palabras, Señor Jesús, yo te doy gracias y te pido perdón por mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Padre, conforme a estas palabras, sea grabado su nombre en el libro de la vida, Padre. Tu libro. Te doy gracias, Señor. Ahora para el resto del pueblo, de toda la iglesia, has escuchado con respecto a la paciencia lo que tenemos que hacer en medio de las pruebas. No rendirnos, no retroceder, no quejarnos, al contrario, sino pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y nos dé la fuerza para avanzar, sabiendo que la prueba, ¿no?, va a producir paciencia. Esa paciencia nos va a ayudar a forjar un carácter paciente y fuerte, nos va a ayudar a sortear todos los obstáculos, ¿no?, hasta poder lograr la meta de llegar al cielo.
Ayúdanos, Señor, a ser pacientes. Así que, si estás en esa condición, te voy a pedir que levantes tu mano ahí. ¿Cuántos son impacientes? Todos, creo que todos somos impacientes. Bueno, gloria a Dios por esa mano, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Jesús, por todas esas manos levantadas. Padre, yo voy a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada mano levantada, Dios, que de algún modo ha reconocido que le falta la paciencia. A todos nos falta la paciencia. Por eso, Padre, ayúdanos a tener la paciencia, a tener esa fuerza, Padre Santo, para poder sortear todos los obstáculos, Señor, todas las pruebas, Padre Santo, y tener el gozo en nuestro corazón, sabiendo y confiando de que tú, Señor, nos vas a ayudar. Nos vas a ayudar, Padre Santo. Glorifícate, Padre, en cada uno de mis hermanos, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias. Aleluya. Toda la alabanza para ti, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias. Qué buen tiempo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a despedirnos. Y vamos a despedirnos con una oración, amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Has escuchado lo que es con respecto a tener paciencia, amén. Aprender a tener paciencia con uno mismo. Cuando vos aprendes a tener paciencia con vos mismo, vas a poder tener paciencia con los que te rodean. ¿Cuántos saben eso? Primero empezás con vos mismo. Tenete paciencia. No te enojes rápido. Tratá, trabajá, no pienses mal rápido, tratá, trabajá, no sientas mal rápido, trabajá, tratá, empezá por vos mismo, o ahora, no mañana, no pasado, ahora empezá. Y van a venir situaciones, ya te lo adelanto, van a venir situaciones para probar eso, pero tranquilo, dice, confiemos en Dios, tengamos el gozo de Dios en nuestro corazón, amén, para que nos proteja y nos ayude. Amén. Así que levanta tu mano ahí, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Padre, y ayúdanos, Señor, a tener la paciencia, Padre. Ayúdanos, Señor, cuando vengan esos momentos malos, Señor, a no pensar mal, a no sentir mal, a no hablar mal. Ayúdanos, Dios, a esperar y a confiar en ti, porque sabemos que esa prueba es para forjar nuestro carácter, es para tener la imagen tuya, Dios, el carácter santificado, tener un carácter paciente, un carácter que es sumiso a tu voluntad. Padre, ayúdanos en este momento y glorifícate, Señor, a través de nuestras vidas, y que podamos, Señor, ser de testimonio para otras personas que necesitan de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Alábelo. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, espero verlos a la tarde. Dios los bendiga mucho. Amén. Y bueno, sean pacientes. Amén. Unos con otros. Porque esa es la ley del Señor. Dios los bendiga. Amén.